necesita la legitimidad parlamentaria para la última decisión. No sucede lo mismo en los regímenes presidencialistas en América Latina. También creo que habría que decir que cada Estado es distinto, cada Estado es diferente. Creo que esto es muy importante. A veces desde Europa se ve como una realidad homogénea América Latina cuando cada Estado es profundamente diverso en todo y también en sus dinámicas políticas, aunque sean regímenes presidencialistas. A mí me parece que lo que es esencial cuando funcionan las instituciones, y creo que en el caso de Ecuador es un ejemplo, si hay conflictos es porque las instituciones funcionan, porque el Parlamento funciona, porque existe esa pluralidad. Es decir, hay en otras ocasiones o los sistemas están más desinstitucionalizados o los partidos funcionan con mucha mayor debilidad o el sistema legislativo es más débil y no podemos hablar de lo que estamos hablando en la realidad ecuatoriana, que evidentemente ustedes conocen muchísimo más que yo solamente tengo referencias muy intuitivas, ¿no? Pero es un Parlamento fuerte, es un Parlamento que evidentemente entra en conflicto en ocasiones con la posición presidencial. Lo único que yo creo que se puede decir allí, desde una visión como la mía, que no tiene todos los elementos de juicio, es que es fundamental un sistema de reglas de juego claro, en el que el papel y poderes de las dos instituciones sean nítidos. Es decir, aquí presidencia, aquí poder legislativo. Y evidentemente en ocasiones entrarán en conflicto, pero también es necesario que los mecanismos de resolución de conflicto estén establecidos y sean respetados. Profesor, bueno, entiendo que la vuestra es una visión desde España. Ya escucharemos al profesor Tarquino o Orellana cuál es la visión que tiene de la primacía de la Constitución sobre las normas en el Ecuador. Usted ha referido que la ley es fruto democrático del pluralismo y que es una afirmación de la democracia. Y yo me pregunto, ¿y si no es así? ¿Y si esta gira en función de conflictos de interés de uno o de otro sector? Es probable que esa sea la percepción que se tiene hoy en nuestro país. Y un poco la pregunta va en ese sentido. O sea, si esta no es fruto de la democracia plural o de la afirmación de la democracia en sí, ya no sería un problema del derecho con exclusividad, profesor. Vamos a ver. Yo creo, a veces se habla de, por ejemplo, la crisis del Parlamento, ¿no? O sea, decimos, el Parlamento está en crisis. Bueno, uno puede leer textos de principios del siglo XX y ya se habla de la crisis del Parlamento. Cuando se habla de un modelo de Parlamento ideal, pues resulta que ese Parlamento nunca ha existido. ¿Por qué digo eso? Porque tampoco ha existido nunca una ley que sea realmente la expresión absoluta de la democracia, pura, limpia, fuera de intereses. Las sociedades no son eso. La sociedad, es decir, la ley se aproxima, es lo que más puede aproximarse a una expresión democrática del derecho, pero claro que la ley es también fruto del juego de intereses. Claro que en la elaboración y en la participación de una ley intervienen más unos sujetos que otros y hay sectores sociales que permanecen completamente ajenos. Pero eso vale para lo que ha sucedido tradicionalmente. Nos podríamos referir al fenómeno de los lobbies, que es una cuestión de extraordinaria importancia en relación con la ley, muchas veces descuidado y no estudiado suficientemente, pero si acudimos más contemporánea y en teoría más democrática de la participación en los procedimientos de elaboración de las leyes, nos vamos a encontrar con fenómenos parecidos. Intervienen y participan unos, pero no participan otros. Al final casi siempre participan los mismos y es siempre una minoría. Es decir, la ley es, y se puede afirmar, la expresión de la voluntad democrática contemporánea en el sentido de que es aprobada por el órgano que ha sido elegido por sus ciudadanos, que expresa la mayoría ideológica de una sociedad en un momento determinado. Desde ese punto de vista, la ley es la concreción democrática necesaria. Y por otro lado, y esto es lo que lo diferencia radicalmente de cualquier otra norma,
la ley es siempre fruto del debate público, de la deliberación y de la capacidad de enmienda y modificación por parte de las minorías. Normalmente será la mayoría la que decida, pero nada de eso sucede en otra norma. Y, lógicamente, como comentaba antes, es una norma que está sometida a la posible reforma si esa mayoría política cambia y se conforma otra identidad ideológica. En ese sentido, precisamente por esa posibilidad de cambio, de un cambio natural en una sociedad, porque las mayorías ideológicas naturalmente cambian, y esta es la esencia de la democracia, que hoy gobiernan unos y mañana gobiernan otros, esa es la esencia de la democracia, las grandes leyes de Estado convenientemente deberían estar pactadas en los términos esenciales. Y para ello hay técnicas jurídicas, es decir, en España la Constitución, también en Francia, nos dotamos de las leyes orgánicas que buscaban unas mayorías cualificadas para lograr consensos en las materias más importantes. Si usted quiere modificar la ley de servidumbres en carreteras, modifíquela como quiera, pero si estamos hablando de educación, busquemos un acuerdo que perviva en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, al profesor por su exposición. Les invitamos a un refrigerio e inmediatamente en 15 minutos la exposición del doctor Tarquino Orellana.